pues bienvenidas. Y ahora sí puedo hablar puro femenino porque son puras mujeres, ¿no? Están interesadas en este tema. Muchas gracias por participar, gracias por su confianza. Y bueno, está aquí Jesús Cátara, como ya escucharon, de España, y es autor de varios libros, de 22 libros ya, de diferentes temas, y es creador y formador de la descodificación biológica reparadora y también hipnosis regresiva. Bienvenidos. Gracias, Sasa. Gracias, porque además son las 2 de la mañana en España. Muchas gracias por darnos Sí. horario. Gracias. Aquí estamos empezando el día. Así es. Gracias, Sasa. Encantado de estar contigo y con todas las personas que nos acompañan. Efectivamente, entre los libros que he escrito en los últimos años, hay dos que están referidos específicamente al análisis emocional de todas las anomalías, patologías o síntomas que se pueden presentar relacionados con el ciclo menstrual. El primer libro que escribí al respecto es un libro que solo existe en italiano, Emozioni sommerse, y a este le sucedió después, hace 2 o 3 años, un libro que lleva por título El ciclo menstrual y sus síntomas, descodificación biológica y emocional, libro que existe en español, en italiano y que será próximamente traducido también a inglés. Cuando hablamos de descodificación biológica y descodificación emocional, estamos poniendo todo el punto de atención en identificar y comprender qué aspectos, traumas o conflictos emocionales se expresan en general en los síntomas que una persona pueda sufrir o los condicionantes o limitaciones que la persona pueda observar en su vida o en su salud en general. Obviamente, cuando hablamos del ciclo menstrual, hacemos este análisis referido a cualquier anomalía o síntoma que, vinculado con el ciclo menstrual, pueda sufrir una mujer en cualquier momento o situación de su vida. El ciclo menstrual es, en suma, un reflejo sincero, un espejo emocional sincero de cómo la mujer está viviendo su rol de mujer, de hija, de hermana, de pareja, de madre, en cualquiera de las funciones que esté representando en la vida. Nuestra salud habla, nuestra salud expresa lo que muchas veces no decimos con palabras. Los síntomas ponen de manifiesto esas vivencias de las que a veces ni siquiera somos conscientes, de incoherencias en las que estamos viviendo determinados aspectos o situaciones de nuestra vida, que no las expresamos con palabras, que a veces ni siquiera somos conscientes de ellas, pero que nuestro inconsciente las expresa con absoluto detalle a través de nuestros síntomas. Y lógicamente, cuando hablamos del ciclo menstrual, esto es absolutamente así también. Antes de profundizar en lo que sería estrictamente el análisis de cada uno de los síntomas vinculados al ciclo menstrual y lo que está expresando cada uno de esos síntomas, conviene que tengamos siempre muy presente que la mujer adulta hoy, que está en edad fértil y que está menstruando, es resultado de todo lo que la precede. Es sedimento de todo lo que han vivido y cómo han vivido su condición de hijas, de hermanas, de madres, de pareja, etcétera, etcétera, las mujeres que le han precedido en su clan familiar. Es decir, la mujer al fin y al cabo es depositaria de ese inconsciente familiar que la precede, donde tiene una importancia absoluta, como otras, las bisabuelas, las abuelas, la madre, las tías, etcétera, cómo han vivido su vida de pareja, su maternidad, etcétera. Si se han sentido acompañadas, respetadas, consideradas, reconocidas, valoradas, etcétera, etcétera. Ese sustrato transgeneracional, ese inconsciente familiar, está presente en la mujer adulta que hoy está o se encuentra en edad fértil y está menstruando. Y por tanto, influirá mucho en cómo ella viva su feminidad. Hay que tener también muy presente otro sustrato emocional que es el correspondiente a la vida uterina. La mujer adulta que hoy se encuentra en edad fértil tuvo una primera etapa de su vida, esos primeros meses que transcurrieron en el útero materno,
donde tuvo una plena conexión física y sobre todo emocional con la madre. El embrión o feto que un día fue esa mujer estuvo conectada y plenamente emocionalmente con la madre, recibiendo todo el flujo emocional que la madre le transmitía de todo aquello que la madre estaba viviendo durante aquellos meses de gestación. Y vuelvo a insistir en este punto, que es importante si la madre en aquellos meses pues, se sintió acompañada, si se sintió amada, si se sintió respetada, si se sintió considerada o reconocida en su bien. También en lo que corresponde a la memoria uterina es importante si la mujer, el feto que en aquella época fue realmente, si a través de esa conexión emocional que tenía con la madre, como sabía lo mismo que la madre, si la esperaban afuera como niña o como niño. Porque si afuera la estaban esperando como niño, que es lo que llamaríamos un proyecto paterno contrariado, me esperan como niño, pero no soy un niño, soy una niña, el feto ya toma ciertas decisiones con respecto a eso que le está esperando afuera. Carece de la experiencia como para poder suponer si, a pesar de no ser el principito azul que están esperando, luego la van a proteger, alimentar, amar, etc. No tiene esa experiencia. Y vive la angustia de qué es lo que pueda ocurrir cuando salga del cuerpo de la madre, cuando nazca, si no soy como me esperan. Por eso, ya a esas alturas de su vida, en una etapa tan inicial de su vida, el feto ya toma algunas decisiones, que pueden ser, sin ir más lejos, tratar de granjearse la aceptación o el perdón de los padres, fundamentalmente, disimulando o escondiendo, camuflando, digamos, su feminidad. Y esto se puede observar luego muchas veces cuando hay una menarquia tardía. Trato de retrasar tanto como sea posible esa manifestación biológica inequívoca que me delata, vamos a decir así, que me delata como mujer. Porque estoy todavía en lealtad a aquellos temores o incertidumbres que tuve en el útero de si el hecho de no ser el principito que esperaban papá y mamá podía llegar a suponer de alguna manera el rechazo, que no me aceptaran o que me rechazaran. Bien. Y también es importante, después de la memoria transgeneracional, después de la memoria uterina, es absolutamente importante la primera etapa de la vida, la infancia, donde la niña pues ha vivido rodeada de un ambiente familiar donde probablemente pues ha estado observando a diario cómo era la relación de pareja entre sus padres, ha estado observando y aprendiendo a diario de su madre el modelo de mujer, qué es lo que representa ser mujer de mayor, pues lo veo a través de mi madre en las cosas que observo a diario en ella. Entonces, claro, y también es importante el tipo de relación que ha visto entre los padres o cómo el padre trataba o se relacionaba con la madre, eso es muy importante. Y también es importante, muchas veces por razones culturales, cómo ella se haya sentido tratada con respecto a sus hermanos varones. Si la niña pudo interpretar cuando era niña que por el hecho de ser niña se la trataba de forma distinta a sus hermanitos. Si quizás ella era la primogénita, pero los padres trataban como primogénito al segundo, que era un varón. O quizás observó cuando empezó a tener una cierta edad, 15, 16 años, etcétera, que a ella pues no se le daba tanta libertad para salir los fines de semana con los amigos y a lo mejor a su hermano que tenía 2 años menos le daban más libertad. Bueno, de alguna manera eso le puede llevar a interpretar a esas alturas de su vida, a esa adolescente, que ser chica o ser mujer en definitiva era condicionante. ¿Por qué? Me trataban de forma distinta. O también porque cuando terminaba la comida familiar era yo la que tenía que ayudar a recoger la mesa, a limpiar la mesa o estas cosas, mientras mi hermano nunca se le pedía o se le exigía que colaborara en esas cosas. Con lo cual, al fin y al cabo, de una forma muy sutil, pero se asume, dolorosamente se asume, que ser mujer de alguna manera es condicionante. Y que si no fueras mujer habría cosas que serían distintas. Y eso puede tener sus implicaciones, que duda cabe, después. El alfa y omega
de la edad fértil de una mujer, el inicio y el final viene representado por la menarquia y la menopausia. En la menarquia vamos a prestar atención a las dos posibles circunstancias que se pueden dar, que sea prematuro o que sea tardío. Prematuro, una menarquia prematura antes de los 10 años, tardía después de los 13 años. Son dos básicamente las circunstancias que suelen provocar una menarquia temprana o precoz o prematura, es decir, antes de los 10 años. La más habitual es lo que llamamos la parentalización. Cuando ha habido una hija, niña todavía, lógicamente, antes de menstruar, que ha tenido que asumir ya en aquella época rol de adulta, ya sea porque la madre no estaba, una madre que ha muerto o una madre que no está, o porque la madre estaba, pero era ausente emocional, como podría ser, por ejemplo, una madre enferma o una madre depresiva. La madre está físicamente, pero emocionalmente no está o no ejerce el rol que se espera de ella o que a ella le corresponde. En una situación así, obviamente por esas circunstancias tan precisas a las que me estoy refiriendo, suele recaer sobre la hija, si hay más de una, normalmente en la mayor, el hecho de que asuma en todo o en parte esas tareas o ese rol que no está ejerciendo la madre. Y se convierte ya en una niña que hace un rol de mujer, o podemos decir incluso se convierte en una mujer pero todavía en el cuerpo de una niña. Esto suele llevar aparejado casi siempre un desarrollo precoz, prematuro, que se manifiesta habitualmente con una menarquia precoz, que llega antes de la edad que debería. Puede llegar a los 8 años, puede llegar a los 7 años, a los 9 años, etc. Esto tiene unas repercusiones muy, muy condicionantes muchos años después. Probablemente esa niña, a esas alturas de su vida, pues los demás, los amigos de la familia, las tías o quien sea, pues hasta le elogian lo brava y capaz que es porque plancha las camisas del padre o cocina, o bueno, esas cosas que se hacen en casa. Y hasta le puede apetecer y le puede gustar que le elogien sus capacidades. Bien, pero está pasando desapercibido para todos, que a esa niña se le está robando la posibilidad de vivir su infancia como niña. En lugar de estar viviendo su infancia como niña, de estar jugando o lo que tenga que hacer en ese momento, está haciendo unas tareas que no son las que debería hacer. Se la está entrenando además para estar siempre entregada al servicio de los demás. De Cenicienta, podemos decir. El problema emerge o eclosiona muchos años después, cuando la situación familiar cambia drásticamente, quizá los padres ya no están o ya han muerto, quizá los hermanos pequeños a los que había estado cuidando ahora ya son adultos y tienen su propia vida, y de repente un día se encuentra con que ya no tiene a quién cuidar, ya no tiene a quién servir. Y en ese momento es cuando cobra conciencia, de una forma impactante, de que su vida ahora no tiene sentido o no le encuentra el sentido, que ha estado entrenada para siempre estar al servicio de alguien y ahora no tiene a quién servir, no tiene de quién ocuparse. Y claro, ahí es donde encuentra una vida vacía, no le encuentra el sentido. Normalmente en este tipo de situaciones son mujeres que a partir de ese momento suelen presentar una clara tendencia depresiva, porque es cuando les golpea, vamos a decir así, les golpea el hecho de que se les robó una parte preciosa de su infancia o de su adolescencia que ya no van a recuperar jamás, que ya no van a vivir jamás. Y ahora sienten que verdaderamente ni se les reconoció como niñas, ni se les otorgó ni respetó su espacio, su identidad, su territorio, su lugar. Bien, la parentalización. La otra circunstancia que puede llevar a una menarquia precoz es cuando hay, vamos a decir, una relación morbosa o con tintes morbosos, no sexuales, pero sí morbosos, entre la madre y la hija por acaparar la atención o el protagonismo frente al padre.
una madre y una hija que pueden entrar en competencia. Bien, obviamente la hija, de forma inconsciente, para poder competir con la madre en igualdad de condiciones, se hará mujer prematuramente y puede acelerar la aparición de esa prueba biológica, de esa manifestación biológica, que es la primera menstruación, la menarquia. Esto se ve todavía de forma más clara y más frecuente en casos de matrimonios que se han divorciado, donde el papá se ha ido de la casa, el papá vive en otra casa y la hija, de vez en cuando, los fines de semana o cuando toque, va a esa casa con el padre. Y está muy bien, está fantástica con el padre porque está con él, y le tiene entero el padre para ella sola. Fantástico. Pero llega un día a esa casa y en esa casa hay otra. La nueva pareja o la compañera o la amante o la novia o lo que tenga el padre, otra mujer adulta. Y ahí se desencadena esta situación. Porque claro, la hija siente que ahora hay una rival, hay una intrusa, alguien que no estaba, alguien que le está disputando al macho, en este caso al padre. Y ahí se desata esa competencia, que puede perfectamente llevar a una menarquia precoz. Para competir en igualdad de condiciones con esa otra mujer, me desarrollo precozmente porque anhelo no perder mi territorio o seguir siendo yo, vamos a decir, la favorita o la principal en contacto con mi padre. La menarquia tardía tiene mucho que ver a lo que ya me he referido previamente cuando hay un proyecto paterno contrariado. Cuando el feto que un día fue esa mujer, esa jovencita, captó a través de la conexión emocional que tenía con la madre que afuera se le estaba esperando como niño. Y una forma de estar en lealtad a eso y por tanto no poner en riesgo que me puedan rechazar es camuflar o retrasar o disminuir cualquier manifestación que me delate como mujer, como puede ser el aspecto físico y también, como no, retrasar la primera menstruación, esa manifestación inequívoca de mi feminidad. También tiene lugar muy habitualmente una menarquia tardía cuando ha habido algún tipo de abuso, cuando esa mujer, siendo niña, quiero decir, cuando esa niña ha sufrido algún tipo de abuso, con o sin penetración, tocada, penetrada, cualquier tipo de abuso sexual. La niña ha comprendido ya de una forma cruel, lógicamente, que eso que le ha pasado por estar metida en el cuerpo de una mujer o de una niña. Y por tanto eso implica riesgos. Y por tanto su inconsciente la puede ayudar, entre comillas lo de ayudar, eliminando esa manifestación biológica que es la menstruación. Si no parezco o si no tengo una apariencia de mujer o si no soy mujer, quizás no atraiga de nuevo el peligro. Por eso, en situaciones de abuso, muchas veces se observa una menarquia tardía, que es el deseo de no aparentar ser mujer, y a veces incluso también problemas de extrema delgadez, que puede llegar incluso a la anorexia. Si no tengo caderas, si no tengo pecho, bueno, quizás tenga más posibilidades de no atraer el peligro que ya conocí una vez. Obviamente estamos hablando siempre de pruebas inconscientes y de manifestaciones biológicas. El inconsciente de la niña toma el control de la situación para tratar de eludir que algo que ya ha sido traumático se pueda volver a dar. Y también hay casos de menarquias tardías cuando esa jovencita tiene un anhelo de seguir, tiene el deseo o el anhelo o le gustaría seguir siendo tratada como una niña, seguir siendo enaltecida, cuidada, mimada en el nicho familiar como una niña. Es decir, el anhelo de permanecer siendo una eterna niña o por lo menos más allá de la edad que le corresponde. Bien, la menopausia. La menopausia marca el final de la edad fértil de toda mujer. La menopausia siempre supone, y nunca mejor dicho, un antes y un después. Esa mujer, después de varias décadas
de edad fértil, varias décadas en las que, bueno, pues ha tenido muy claras una serie de funciones, como cuidadora, como madre, como educadora de sus hijos, con un aspecto físico X determinado el que haya tenido, y llega un buen día en el que poco a poco, progresivamente, todo eso va cambiando. Y más o menos puede llegar a coincidir en el tiempo el hecho de que ya no tenga que cumplir esas funciones de cuidadora y educadora porque sus hijos quizá ya son adultos y ya tienen su propia vida, y también coincide el hecho de que su cuerpo empieza a cambiar y además deja de ser fértil. Y claro, ahí se presenta siempre la gran pregunta: ¿sigo siendo útil como antes o no? ¿Sigo siendo válida como antes o no? ¿Sigo siendo atractiva como antes o no? Y claro, esto siempre supone un terremoto emocional, o puede llegar a representar un claro terremoto emocional que remueve los referentes que ha tenido esa mujer en las décadas precedentes. Por ejemplo, en la menopausia es muy habitual que la mujer retenga líquidos, gane peso y retenga líquidos. La retención de líquidos está poniendo de manifiesto que está viviendo esa situación de cambios en su vida y en su anatomía, la está viviendo en soledad, que no se siente comprendida, que no se siente apoyada, que en definitiva está afrontando eso a solas. Esa es la retención de líquidos. Otra manifestación muy habitual en la menopausia o cuando se aproxima la menopausia y que también dice mucho son los sofocos. Los sofocos. La mujer que sufre sofocos cuando se aproxima la menopausia, lo que se está poniendo en evidencia es que tiene el temor o alberga la seria duda de si ya es atractiva como lo fue un día, de si hoy es todavía capaz, digamos, de excitar o atraer al macho o a los machos, a los hombres. El sofoco en plena naturaleza, obviamente no hoy, pero sí en plena naturaleza, si hablamos del hombre primitivo, los sofocos llevaría a esa mujer a desnudarse, para evidentemente así poner a prueba a ver si es todavía capaz de excitar al macho, de atraer al macho. Ese es el propósito de los sofocos. Obviamente hoy en día no se hace, no se lleva a cabo eso, pero ese es el sentido biológico. Por tanto, la mujer que tiene sofocos es una mujer que alberga esa duda, aunque no sea consciente de ello, porque su vida está cambiando mucho, porque su cuerpo está cambiando y claro, tiene la duda de si, o el temor de ya no ser quizá tan atractiva como lo fue un día. Se dan casos en los que los sofocos permanecen incluso durante muchos años. Digamos que en mayor o menor medida, la inmensa mayoría de las mujeres cuando se acercan a la menopausia o en los primeros tramos de menopausia tienen cierto grado de sofocos, pero hay mujeres que incluso los mantienen durante años y años. En esos casos, lo que yo he observado es que son mujeres que aunque ya tengan una edad avanzada, no sé, digamos, por ejemplo, 56 años, y resulta que a lo mejor lleva 6 años de menopausia y sigue 6 años después teniendo sofocos. Son casos en los que esas mujeres, a pesar de la edad, siguen todavía ejerciendo las mismas funciones que cuando tenían 30, que cuando tenían 28, que cuando tenían 35 años. Por ejemplo, y esto es algo que he observado con frecuencia, cuando hay mujeres que tienen hijos enfermos o imposibilitados, o hijos, pues, como podría ser, por ejemplo, síndrome de Down. Y claro, hoy con 56 años, aunque tengan un hijo de 35 años, pero le siguen cuidando como cuidaron de un día al bebé. O digamos que el hijo, aunque sea hoy adulto, sigue dependiendo de ellas igual que cuando era un niño, un bebé, un jovencito. Por lo tanto, no se corresponde la edad biológica que tiene ella, 56 años,
con las funciones que hace, porque las funciones son las mismas que hacía cuando tenía 28 años, cuando tenía 30 años. En esos casos es donde se observa muy a menudo que los sofocos permanecen años y años y años, porque no hay una correlación entre la edad biológica de ella, ya avanzada, 56 años, 6 años de menopausia, con las funciones que realiza, que no son las funciones de una mujer de 56, son las mismas funciones que realizaba cuando era una joven de 30, de 28, de 32. Bien, en lo que respecta a los síntomas referidos o vinculados al ciclo menstrual, vamos a establecer 3 apartados. El primero, el que tiene que ver con el dolor o el malestar. El segundo, el que tiene que ver con la cantidad del flujo menstrual. Y el tercero, que vamos a decir los sangrados vaginales no menstruales, que también los hay. Y también es importante que hagamos esa consideración por lo que están expresando. Primer apartado, dolor o malestar. Y aquí vamos a hablar de la dismenorrea, del síndrome premenstrual y del trastorno disfórico premenstrual. La dismenorrea es el dolor durante la menstruación, ni antes ni después, durante la menstruación. Puede ser todos los días de la menstruación, puede ser el primer día o el segundo día, pero siempre dentro de los días de la hemorragia menstrual, de la menstruación. La dismenorrea está expresando que la mujer que la sufre hay un rechazo emocional a su propia feminidad. Vive su feminidad con culpa. Hay una especie de rechazo, de autocastigo, que normalmente procede del modelo de mujer que se absorbió a través de la madre. Vamos a imaginar que hay un hogar en el que hay una niña, pues yo qué sé, de 6 años, de 7 años, que está lógicamente observando cada día en su madre el modelo de mujer. Me nutro del modelo de mujer en la mujer que estoy viendo todos los días, que es mi propia madre. Está claro que es más que probable que la hija ame a la madre. Pues claro que sí, qué duda cabe. Pero aunque ame a la madre, si está viendo cosas a diario en la madre que no le gustaría repetir a ella, eso ya puede generar un rechazo emocional a su feminidad. Amo a mi madre, pero si estoy viendo una madre maltratada, frustrada, desvalorizada, amo a mi madre, pero no me gustaría ser como ella el día de mañana en esos aspectos. Eso ya genera un rechazo a su feminidad, porque de alguna manera se siente condenada a repetir el modelo de la madre. Estoy metida en un cuerpo de niña que un día será mujer como ella y probablemente seré como ella en todo, en lo que me gusta y en lo que no me gusta. Eso ya genera un rechazo emocional a su feminidad. Cuando años después, ya con 12, con 13 años o cuando sea, cuando años después tiene la primera menstruación y luego ya cada mes, una vez, su biología le demuestra a través de la menstruación que ya no es una niña, que se está aproximando a ser una mujer adulta como la madre, es ahí cuando se activa el rechazo emocional que tuvo lugar antes. Es ahí cuando vive su feminidad con rechazo, con rabia, el rechazo. ¿Por qué? Porque me siento, entre comillas, condenada a ser como mi madre, también en eso que no me gusta de mi madre. Desvalorización, maltrato, frustración, lo que sea. Esa es la dismenorrea. Un modelo disfuncional de mujer interpretado por la niña en una situación precisa de la infancia. El síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual en realidad expresan unos mismos síntomas porque en ambos, sea el síndrome premenstrual, sea el trastorno disfórico premenstrual, hay síntomas físicos y hay síntomas anímicos. Físicos, básicamente cefaleas, migrañas, retención de gases, retención de líquidos, etc. Anímicos, irritabilidad, tristeza, desencanto, depresión, llanto.
Cuando son más importantes o son más condicionantes los síntomas físicos, hablamos de síndrome premenstrual. Dolor de cabeza, migraña, dolor de los pechos, retención de líquidos, etc. Síndrome premenstrual. En cambio, cuando cobran más protagonismo y son más condicionantes los anímicos, irritabilidad, depresión, llanto, etc., hablamos de trastorno disfórico premenstrual. Síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual está expresando que vivo mi condición de mujer, vivo mi feminidad como algo condicionante. Es un lastre, es algo que me limita, que me condiciona, que si fuera chico no me condicionaría. Yo recuerdo siempre, cuando yo estaba escribiendo mi primer libro sobre el ciclo menstrual, Emozioni sommerse, emociones escondidas, digamos, u ocultas en italiano, una queridísima amiga mía italiana, que había trabajado muchos años como antropóloga en varios países africanos, subsaharianos, recuerdo que me hizo una vez una pregunta. Oye, Jesús, ¿y tú sabes por qué en el África subsahariana prácticamente no saben ni lo que es el síndrome premenstrual? Y aquí en Italia, pues casi todas las mujeres, la mayoría, en algún momento de la vida hemos tenido esta cosa del síndrome premenstrual y allí casi no saben lo que es. Bueno, yo en ese momento debo reconocer que ni siquiera le había prestado atención a esto. Yo no sabía que los países subsaharianos casi no sabían lo que era síndrome premenstrual, pero me propuse investigarlo y de hecho cuando luego escribí el libro El ciclo menstrual y sus síntomas, ahí ya sí lo reflejé. Claro, aquí la palabra clave es frustración, la frustración de ser mujer. Vamos a ver, cuando hablamos, sobre todo vamos a decir de las sociedades occidentales, donde nos hacen creer que somos sociedades igualitarias, pero incluso hoy en día no es cierto así, aunque se ha avanzado mucho, pero no son sociedades igualitarias entre hombres y mujeres hoy en absoluto. Pero lo cierto es que la niña de cualquier sociedad occidental, si se le educa o si se le hace creer que está en una sociedad igualitaria y que por tanto su potencial de crecimiento, desarrollo y evolución personal y profesional es igual o prácticamente igual que el de los hombres, o el de sus hermanos, o el de los hombres. Bien, y crece con esa promesa, o con esa certeza, podemos incluso decir. Pero luego, años después, ya adulta, se va a dar cuenta de que eso no es exactamente así todavía, por desgracia. Y ahí surge la frustración de una expectativa frustrada, de una expectativa que no se cumple, que no se alcanza, que no es como me habían hecho creer o como yo me había imaginado. En cambio, por volver al ejemplo de los países subsaharianos, la niña que crece o vive su infancia en los suburbios de Nairobi, capital de Kenia, por poner un ejemplo, por cruel que pueda parecer, a esa niña nunca nadie le ha dicho, ni le ha prometido, ni le ha contado que tenga la misma posibilidad de desarrollo o evolución profesional o personal que sus hermanos o que el resto de los chicos con los que va a la escuela. Nunca. Es cruel, ya lo sé, claro que es cruel, pero no se genera una expectativa y por tanto no surgirá después la frustración. Es triste y es cruel, pero no surge la frustración, porque tiene muy claro desde niña cuáles van a ser sus funciones o cuál va a ser su margen de crecimiento o evolución en la vida. Lo tiene muy claro. No va a haber ninguna clase de frustración porque no va a haber ninguna meta que no pueda alcanzar, simplemente porque nadie le ha prometido metas. Y por tanto no surge la frustración. Y al no surgir la frustración, el índice de síndrome premenstrual que se observa en esas sociedades es ínfimo. Cuando en las sociedades europeas, que son las que yo tengo más analizadas, el índice de síndrome premenstrual es altísimo. En torno al 70% de las mujeres en algún momento de su vida fértil sufren síndrome premenstrual, lo cual es un índice efectivamente muy alto.
El trastorno disfórico premenstrual obedece, vuelvo a insistir, que es cuando los síntomas anímicos son los que cobran protagonismo. Irritabilidad, llanto, desencanto, incluso pensamiento de suicidio. Afecta a un número muy inferior de mujeres, pero es muchísimo más condicionante, mucho más condicionante. La base emocional que hay detrás de un trastorno disfórico premenstrual es muy similar a la base emocional que pueda tener una mujer depresiva. Es decir, ha vivido una infancia donde ha estado expuesta o sometida a circunstancias muy similares. Circunstancias que tienen que ver básicamente con que no se sintió reconocida o respetada como niña cuando fue niña, que no se le otorgó o no se le respetó ni su identidad, ni su rol, ni su espacio en aquel ambiente familiar en el que creció, que probablemente le trataron de forma peyorativa o distinta a como ella observaba que trataban a sus hermanos. Y todo aquello fue vivido con rencor por ella, rencor que obviamente no tuvo oportunidad o no supo expresar, que fue reprimido. Es decir, hay una buena dosis de frustración, rencor reprimido y falta de reconocimiento. Esa es la base emocional de un trastorno disfórico premenstrual, que, como digo, desde un enfoque emocional es muy similar a la base emocional que puede tener una mujer depresiva. Trastorno disfórico premenstrual. El otro apartado que hemos dicho de los síntomas en lo que concierne al ciclo menstrual es el que hace referencia al flujo o la cantidad de sangre que se pierde con la menstruación. Aquí son dos síntomas básicamente los que tenemos que considerar. De un lado la menorrea y del otro la menorragia. Vamos a considerar amenorrea cuando el sangrado es muy escaso. Tienes una menstruación que dura un día y medio, o cuando la distancia entre una menstruación y otra es superior a 35 días. Cuando menstruas cada 35 días, cada 50 días, cada 80 días, cuando sea. A eso le vamos a llamar amenorrea. La amenorrea está poniendo de manifiesto un anhelo de no ser mujer. De no ser mujer. Hay un rechazo todavía más contundente que en el caso de la dismenorrea, un rechazo a mi feminidad. Un rechazo a ser mujer y también, lógicamente, a la posibilidad de quedar embarazada. Muchas veces estos rechazos tienen que ver por pérdidas acumuladas que tú hayas podido tener, es decir, abortos que haya podido tener esa propia mujer previamente, o porque pertenece a un clan familiar donde ha habido otras mujeres que han tenido pérdidas, muchos abortos, o niños que han muerto prematuramente, etc. Eso puede llevar, partícipe inconscientemente de esa historia familiar, a tratar de eludir la posibilidad de exponerme a lo mismo. Si no ovulo, difícilmente voy a poder quedar embarazada y difícilmente voy a poder exponerme a ese sufrimiento que ya otras han conocido antes de mí. En el caso de las mujeres que esto lo han vivido ellas previamente, es decir, mujeres que han tenido varios abortos y luego, después de esos abortos, hay amenorrea, lo que se está expresando ahí es un sentido de culpa, culpa inconsciente. ¿Por qué? Porque es como si ella se atribuyera la culpa o se desvalorizara porque no hizo bien lo que tenía que haber hecho bien. Como si se culpara a sí misma, se enjuiciara, porque era su responsabilidad haber llevado a buen puerto hasta el final aquel proyecto de vida. No lo he hecho, no he sido capaz y por tanto no me siento digna de volver a quedar embarazada por aquel, entre comillas, aquel error, aquel fallo que tuve previamente. No me siento digna de, como mujer, de volver a quedar embarazada y por tanto se espacian las ovulaciones y puede haber un capítulo, un caso de amenorrea. Obviamente, si echamos la cuenta al cabo de un año
entre las ovulaciones que pueda tener una mujer cada 28 días, que es lo normal, y las ovulaciones que pueda tener una mujer con amenorrea, que tiene una menstruación cada 50 días, es muy sencillo suponer que, lógicamente, la mujer que tiene amenorrea, las posibilidades de quedar embarazada son muy inferiores. Bien, pues es a esto a lo que me estoy refiriendo. El caso contrario es el de la menorragia. La menorragia es cuando hay una gran pérdida de sangre con la menstruación. Y esto puede ocurrir de dos formas. La primera, cuando se pierde mucha sangre, pero en un número normal de días, es decir, la menstruación que dura 3, 4 o 5 días, pero con mucho flujo, y al final acaba habiendo una gran pérdida de sangre, o cuando no hay tanto flujo diario, pero la regla dura más allá de 8 días. Con lo cual, al final, sumando, acabas perdiendo también una gran cantidad de sangre. Esa primera menorragia, donde hay un gran caudal diario concentrado en 3, 4 o 5 días, está poniendo de manifiesto que esa mujer sufre porque considera que otros están tratando de manipularla, de decidir por ella, de controlar sus cosas o controlar su vida. La otra menorragia, la que se prolonga el número de días de sangrado, no hay tanto flujo diario, pero el periodo, la menstruación es mucho más larga, de 8 días en adelante, esa menorragia está poniendo de manifiesto que hay un anhelo de mantener alejado al macho. Esto es muy sencillo. Si tenemos una mujer que está menstruando, que está sangrando 12 días, esa mujer, el 60, solo está disponible, vamos a decir, para su pareja el 60% del tiempo o el 50% del tiempo. Hay un claro anhelo de mantenerle a raya, de alejarle. Esto, por ejemplo, se ve mucho cuando hay mujeres que tienen o la certeza o la sospecha de que su hombre las está engañando. Sobre todo cuando es la sospecha. Porque si es la certeza, directamente lo puedes manifestar y puede que hasta rompas la relación o termines con ese hombre. Pero cuando es la sospecha, que no tienes la seguridad de que eso esté ocurriendo, sí hay desde luego un rechazo a seguir teniendo un contacto íntimo con él. Y en una circunstancia así, tu inconsciente te ayuda. Se alarga la menstruación y, bueno, tienes la excusa perfecta, vamos a decir así, para mantenerle alejado. Bien, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los dos casos que acabo de explicar de menorragia, sea porque hay un gran flujo en un número normal de días, 3, 4, 5, o sea porque hay un flujo menor pero se alarga la regla, prácticamente en la inmensa mayoría de los casos en los que hay menorragia, acaba sufriendo esa mujer anemia ferropénica, anemia por la gran pérdida de hierro. La anemia, si hacemos una lectura emocional de lo que pone de manifiesto, está diciendo que esa mujer vive una situación de frustración, que esa mujer ha perdido la chispa, la alegría de la vida, que se siente atrapada, que se siente frustrada en una situación que no le llena como le llenó un día o que no le da las satisfacciones que había tenido un día o que había querido o había imaginado tener. Está atrapada en una situación en la que desde luego no es feliz. El tercer tramo de los síntomas referidos al ciclo menstrual es este que yo llamo las hemorragias vaginales, pero no menstruales. Es decir, que no son resultado de una ovulación. Aquí, en primer lugar, vamos a considerar las metrorragias. Metrorragias. Sangrados que tienen lugar fuera de la menstruación y que pueden durar incluso varios días, claro que sí. La metrorragia, hay muchas veces que hay mujeres que piensan que tienen menstruaciones, por ejemplo, cada 15 días.
Dice, bueno, pues tengo una menstruación y a los 15 días llegó otra y a los 15 días llegó otra y 15 días después la otra. En esos casos normalmente solo una de las dos suele ser menstruación, es decir, se alterna una menstruación con una metrorragia y luego otra menstruación y luego otra metrorragia, es decir, una de las dos es lógicamente un sangrado vaginal, pero no es menstrual, no es resultado de una ovulación. La metrorragia, ese sangrado vaginal no menstrual, está poniendo de manifiesto una frustración sexual. La mujer que sufre metrorragia no tiene el coito con quien quisiera tenerlo, o el que tiene no es de la calidad que a ella le gustaría, o el coito o el contacto sexual que tiene no es de la cantidad ni calidad que ella anhela. Hay una clara situación de insatisfacción o frustración sexual. También se presenta con mucha frecuencia la metrorragia cuando hay falta de territorio o de privacidad. Un ejemplo sobre esto, porque esto se ve muy frecuente cuando hay jóvenes matrimonios, se acaban de casar, no tienen todavía quizá su propia casa, y se instalan esos primeros años de matrimonio en casa de los padres de él o en casa de los padres de ella. Lógicamente, pues pueden estar muy a gusto y muy cómodos en esa casa, pero eso no significa que tengan la privacidad, la intimidad ideal como para tener relaciones sexuales. Y eso puede, lógicamente, provocar que el inconsciente de esa mujer active este síntoma al que nos estamos refiriendo, que es la metrorragia. Cuando no tengo el territorio, la privacidad o la intimidad que considero necesarios o ideales para yo entregarme a las relaciones sexuales con mi pareja. También son habituales las metrorragias cuando se da lo que llamamos el síndrome del gemelo perdido. Estadísticamente se considera que cerca del 20% de los embarazos empiezan siendo múltiples y, sin embargo, ni siquiera el 2% de los partos son múltiples. Es decir, en la mayor parte de los casos, uno de los dos gemelos o mellizos se queda en el camino. Y normalmente de esa muerte intrauterina, que suele tener lugar en la primera etapa del embarazo, los 3 primeros meses, normalmente de esa muerte intrauterina no hay más resto que un pequeño sangrado vaginal, que suele preocupar lógicamente a la mujer, que va al doctor y bueno, pues le dicen que regrese a casa, que guarde reposo y que trate de llevar el resto del embarazo pues, de la forma más tranquila posible. Pero como digo, muy frecuentemente esos sangrados que tienen lugar en el primer tramo del embarazo son la eliminación total o parcial de uno de los fetos. Claro, el problema, podemos decir, es que como luego 6 meses después nace alguien, pues nadie cobra conciencia de qué es lo que supuso o qué es lo que representaba aquel sangrado, ¿no? Porque como luego nace alguien, pues bueno, se considera que todo estaba bien, pero no caen en la cuenta de que venían 2 y solo ha nacido 1. Bien. Y dentro de los sangrados vaginales no menstruales, englobamos también aquí lo que llamamos las intermenstruorragias intermitentes, que son básicamente 3: spotting, disobulia y sinusorragia. Spotting es un pequeño sangrado intermitente que se presenta en los días justo anteriores a la regla o justo posteriores a la regla. Un pequeño sangrado intermitente que puede ser un día sí, un día no, un día sí, ya sea antes o después de la regla. El spotting pone de manifiesto que esa mujer es plenamente consciente de que está en una relación de pareja que no le llena, en la que no se siente feliz, pero no está haciendo nada o no sabe cómo resolver o escapar de esa situación.
Por tanto, es consciente de que está atrapada en una relación disfuncional, vamos a decir, pero o no está haciendo nada o no sabe cómo resolver eso. Spotting. La disobulia es un pequeño sangrado intermitente que coincide con los días de la ovulación, es decir, en el Ecuador, entre una menstruación y otra. Pone de manifiesto el anhelo de no querer quedar embarazada. La disobulia es una ovulación fallida. Representa el anhelo de no querer quedar embarazada. Y la sinusorragia es también un pequeño sangrado que suele presentarse también intermitente, que coincide o justo con el coito o inmediatamente después del coito. La mujer que sangra durante el coito o inmediatamente después, su sinusorragia pone de manifiesto que vive la sexualidad con culpa, que no se siente autorizada o no se siente plenamente liberada para gozar de esa parte de su vida. Hay un lastre de culpa, que puede ser por cuestiones culturales, religiosas, educativas, en fin, tantas y tantas circunstancias. No se siente autorizada a gozar de su sexualidad. Obviamente, son muchas las circunstancias implicadas de cómo cualquier mujer viva su rol de hija, hermana, esposa, madre, compañera, etcétera, etcétera. Y todas esas circunstancias que le puedan alterar emocionalmente, que puedan afectar a cómo viva esos roles, esos distintos roles en cada una de las etapas de su vida, se expresará de una u otra forma en su ciclo menstrual con uno u otro síntoma. Tener la posibilidad de que la propia mujer pueda leer lo que está expresando su inconsciente a través de ese síntoma, obviamente le puede dar la posibilidad de identificar con nitidez cuál o cuáles, qué circunstancias, qué aspectos de su vida se están poniendo en evidencia ahí, qué incoherencias está viviendo. Porque muchas veces, y esto nos pasa a todos, hombres y mujeres, lógicamente, muchas veces nos dejamos llevar por la inercia de la vida. Muchas veces actuamos de acuerdo a nuestras creencias y nos dejamos llevar por esa inercia. Y muchas veces nos cuesta verdaderamente hacer ese análisis de conciencia, esa reflexión de si verdaderamente me encuentro viviendo la vida que un día quise vivir o al final me he resignado a estar atrapado en un esquema de vida que pues tampoco me satisface tanto. Bien, poder leer, como digo, interpretar lo que el ciclo menstrual está expresando con tanto grado de detalle como el que acabamos de ver ahora, da la posibilidad a esa mujer de verdaderamente enfocar con precisión qué aspecto o aspectos de su vida están quedando en evidencia, qué aspecto o aspectos de su vida debe reconsiderar o debe cambiar para poder vivir plenamente como mujer, como madre, como compañera, etc. Bueno, esta es la singladura del recorrido, siempre desde un enfoque lógicamente emocional, de todas las circunstancias que pueden reflejarse y de qué manera en el ciclo menstrual, en la menstruación de cualquier mujer. Si queréis hacer alguna pregunta, lógicamente estaré encantado de responder. ¿Hay alguna pregunta? Somos todas mujeres, con lo cual, o sois todas mujeres. Sí, adelante. Bueno, yo quería preguntar, por ejemplo, cuando si hablaste de molestias y eso, pero los cólicos en sí tienen algún significado, o sea, esta... ¿El cólico menstrual te refieres? Uh-huh. Bueno, el cólico menstrual es lo que englobamos dentro de la dismenorrea. El cólico menstrual, como te digo, lo metemos dentro de lo que es el malestar durante la menstruación. Obviamente, la dismenorrea, hay escalas de dismenorrea. Hay mujeres que tienen un dolor menstrual pero no tienen que tomarse ningún medicamento y hay otras mujeres que se pasan 2 días en la cama, ¿no? O sea, hay grados y grados. Sí, hay grados. Pero Pero sí. creo que mencionaste algo de que es cuando una mujer se siente abusada. Y sé que, o sea, me imagino que no te refieres a abusada sexualmente necesariamente, que siente que no es respetada en cualquier situación, que es como
Sí, Sí, como manipulada, controlada. manipulada, controlada podría estar más referido a la menorragia. Ah, Es decir, cuando tú te sientes manipulada o controlada porque, pues no sé, tus papás pues, o si ya eres más mayor, tu marido te tutela, ah, pretende decidir por ti, controlar todo lo que haces y lo que dices, eso suele llevar más a la menorragia, a tener una menstruación con mucho flujo, o muy rápido también. con mucha pérdida de sangre, digamos. Pero en el caso de la dismenorrea, el abuso tendría más que ver con el hecho de las normas intrafamiliares. Si tú eres una jovencita en casa y, por lo que decía yo antes previamente, resulta que la única que tiene que hacer tareas en la casa eres tú y tu hermano no. Ah, ya. O resulta que llega el sábado, tú tienes 16 años y tu hermano 15. Llega el sábado y tú a las 11 tienes que estar de regreso en casa y tu hermano, que es más pequeño, le dejan llegar más tarde. Ya. Bueno, claro que te sientes abusada. Esto es injusto y soy presa de la injusticia. Entonces, claro, interpretas que ser mujer es condicionante. Que eso que te ocurre es porque eres mujer. Si fueras chico como él, las reglas y la situación sería otra. Abuso en ese sentido. Más de injusticia, ¿no? Y podría ser injusticia también con hermanas, o necesariamente sería con un hermano masculino. Bueno, podría ser también con hermanas, lógicamente. ¿Sí? Es decir, quizá eso no sea tan habitual, pero si tú consideras que a tu hermana se le trata de distinta manera, o se le da más libertad, o se le da más protagonismo, o se le tiene en cuenta más que a ti en el ámbito familiar, claro que sí, claro que sí. En este caso no sería ya una desvalorización porque soy mujer, porque la comparación es con otra mujer, pero sí, desde luego, eso te puede llevar a un rechazo, a una rabia interior que no expresas, Gracias. que quizá no ¿Qué expresas. Pati quiere hacer alguna pregunta? Sí. Sí, Patricia. Abre el micrófono. Perdón, sí, no, Sí. es que me salía un letrerito. Muy buenas noches. Hola. Mi duda es un poco, entonces, para poder resolver estos síntomas el dolor de estómago o la irritabilidad o la tristeza, bueno, la depresión, ¿no? Conociendo ya, ahora sí que lo que detona, se podría decir inconscientemente, uno tendría que estar trabajando en esto para minorar el síntoma o cómo podríamos mejorar, digo que ya no nos duela tanto el estómago o, ¿no? O sea, ¿habría Digamos, alguna solución? bueno, Es mi soluciones hay pregunta. siempre. Ajá, Soluciones hay sí. siempre, eso por adelantado. Pero claro, aquí hay dos pasos a dar. Hay dos pasos a dar. El primero, que es absolutamente necesario y es en el que he enfocado mi exposición básicamente, el primero es que puedas identificar con tanto grado de detalle como sea posible qué es lo que está generando tu problema, el que sea. Dismenorrea, síndrome premenstrual, que sea. Es decir, ¿es este o es el otro? Eso es lo que está detrás de mi síntoma, lo que llamamos tomar conciencia, comprender, identificar qué es lo que está en la raíz de mi problema. A partir de ahí, puedes hacer dos cosas. Una que sería completamente racional, llevar a cabo los cambios conductuales oportunos. Es decir, no exponerte al depredador, al problema. Por ejemplo, yo he hablado ahí del caso del spotting. Spotting, la mujer que es consciente de que está en una relación que no la llena como le llenó un día, pero no está haciendo nada o no sabe cómo hacer para romper eso. Está claro, y lo he visto muchas veces, en el momento que la mujer que sufre spotting corta esa relación, desaparece el spotting. Está bien. Es un acto racional donde tú has decidido escapar de ese esquema que te aprisionaba. Bien, pero hay otra manera, que sería la verdadera y la profunda y la probablemente definitiva.
si los traumas emocionales que se han expresado en tu síntoma, el que sea, spotting o el que sea, eran traumas instalados en tu inconsciente, de cosas que tú en algún momento de tu vida habías vivido, habías enfrentado y no habías afrontado adecuadamente o resuelto, y eso está instalado en tu inconsciente, poder desactivar o resignificar esa huella emocional que está en tu inconsciente requiere ir allí, revivir, recordar y sentir aquel suceso que dio origen al problema, aquel, vamos a decir, trauma original, y poder hoy, en hipnosis regresiva, que es como yo lo hago, y poder hoy afrontarlo, gestionarlo de forma distinta a como hiciste entonces. Y eso permitirá que instales en tu inconsciente hoy una versión distinta, resignificada de aquello. Que borres, digamos, la versión condicionante, la versión traumática, y pongas en su lugar otra. Y que por tanto, esta otra que pones hoy sea el referente que tenga en cuenta tu inconsciente cada vez que de hoy en adelante vuelvas a exponerte a situaciones similares. Es decir, si optas por la primera solución, tienes spotting porque estás atrapada en una relación afectiva o de pareja que no te llena y estás frustrada. ¿Bien? Y decides inmediatamente cortar con esa relación y escapar de ahí. Y el spotting desaparece. Es más que probable que ocurra así. Pero no has desactivado nada ni resignificado nada en tu inconsciente. Lo cual quiere decir que hay serias posibilidades de que en una futura relación de pareja que vuelvas a tener se pueda volver a repetir lo mismo, porque tú sigues siendo la misma y tu trauma emocional sigue intacto en tu inconsciente. Mientras que si tú dejes o no a esa pareja, pero si tú haces un trabajo profundo de desbloqueo emocional, de resignificar en esa parte profunda tuya, en tu inconsciente, el trauma original que dio lugar a eso, a lo que se está manifestando como spotting, tú ya sí te has liberado de eso. Ya no existe esa raíz emocional que dio lugar al spotting. ¿Sí? Muy bien. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentar? Pues parece que no. Pues no, parece que no, Jesús. Muchas gracias. Bueno, quiero comentarles que Jesús en abril ya estaremos publicando las fechas con cada módulo de sus cursos que hablan sobre diferentes temas, también sobre la memoria uterina, la memoria emocional en el útero, y todas las situaciones transgeneracionales. Hay muchos temas muy interesantes que va a estar enseñando en estos módulos en abril. Si a alguien le interesa, vamos a estarlo publicando en Facebook. No necesitan ser terapeutas ni es para que se conviertan en terapeutas, es simplemente también si les interesan los temas y quisieran saber un poquito más profundo sobre estos diferentes temas con respecto a la emocional, ¿no? Así es. Entonces, pues les agradecemos muchísimo su tiempo, agradecemos muchísimo su atención. Te agradezco muchísimo a ti, Jesús, que has estado aquí desde hoy esas horas de la madrugada en España, ¿no? Pero bueno, queremos. Soy un poco noctámbulo. Ah, bueno, qué bueno. Bastante noctámbulo. Qué bueno. Bueno, pues de verdad muchas gracias y creo que a mí me parece súper interesantes estos temas y bueno, queremos pues seguir teniendo este tipo de webinars para que sigan escuchando y conociendo un poquito más sobre esto tan interesante. Pues somos todos una emoción, ¿verdad? Todo se basa, todo viene de emociones, por lo que veo. Impresionante. Porque las emociones, si me permites el apunte, Sasa, las emociones son los mensajes que lanza nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente es esa parte, repito siempre, esa parte de nosotros mismos que no controlamos y no conocemos. Por eso cuando las emociones se manifiestan en nuestra vida,
el miedo, el asco, la rabia, la ira, la cólera, la tristeza, etcétera, etcétera, no tenemos forma de controlarlo. Y muchas veces ni siquiera de comprenderlo. Claro, haciendo la descodificación biológica, por lo menos podemos llegar a identificar, comprender de alguna manera qué es lo que se está expresando en cada uno de los síntomas. Claro, eso es lo que nos da la posibilidad de poder hacer los cambios que sean oportunos, con lo cual ya es un paso. Es muy interesante, a mí me encanta todo esto. ¿Querías decir algo, Pati? Sí, Patricia. No, el micrófono. Ya pude. Sí, es que me sale un letrerito. No, pues para agradecerle mucho la plática. Igualmente. Realmente es muy interesante, como dijo Sasa, el ver cómo, pues sí, dentro de la vida intrauterina, cómo se van también desarrollando pues estas sentimientos, estas situaciones que nos va marcando, ¿no? En nuestra vida, que hay veces que ni siquiera entendemos por qué de repente reaccionamos ante algunas situaciones de alguna manera. Entonces yo creo que sí, finalmente tenemos una correlación desde el útero de nuestra madre, ¿no? Y todo esto, pues sí, realmente es muy interesante, ¿no? Cómo desde ahí se gestan, ¿no? Muchos sentimientos, muchas cuestiones de nuestra personalidad incluso, ¿no? Entonces, muy agradecida, muchas gracias. Absolutamente, es decir, la memoria uterina, que probablemente sea la gran desconocida o la gran desconsiderada, incluso podríamos decir, el bebé que nace no nace vacío. El bebé que nace lleva ya 9 meses recibiendo un caudal emocional e informativo de la madre constante y permanente, cada instante, e interpretando y decidiendo tantas y tantas cosas a través de ese filtro que es la madre, porque claro, para el feto todo su mundo es la madre, no tiene conocimiento de nada de lo que pueda estar ocurriendo fuera de la madre, pero como comparte todo con la madre, hará su particular interpretación de las cosas. Voy a poner un ejemplo de esto, si me permites, Sasa. Dado que estamos hablando de un tema menstrual, que bueno, de alguna manera también hemos tocado tanto en esta noche el tema sexual o de pareja, ¿no? Pero para que se vea como una circunstancia puntual de la vida uterina puede condicionar tus relaciones de pareja y tu vida sexual, pues quién sabe si toda la vida. Un hecho tan puntual como que una mujer embarazada sea solicitada reiteradamente por su marido o compañero para mantener relaciones durante el embarazo, y quizás a ella no le apetece. Quizás ella, pues en ese momento de su vida, prefiere, no le interesa tanto el contacto sexual y prefiere estar, bueno, pues tranquila, serena y, en fin, sin tener relaciones sexuales. Pero claro, si el compañero es tan insistente y le requiere tener relaciones sexuales, pues a lo mejor se niegan las 5 primeras veces, pero a la sexta ya ella accede. Bien, está accediendo, y no sé si eso lo podemos llamar abuso o no, pero bueno, está accediendo no porque ella encuentre el placer de tener relaciones sexuales, sino simplemente para que él se dé por satisfecho y la deje tranquila de una vez. Bien, y accede a tener relaciones sexuales. Vamos ahora al interior de ese útero, donde vamos a imaginar que hay un feto, una niña. Esa niña, que como hemos dicho, tiene una conexión emocional plena con la madre, sabe y siente lo mismo que la madre a la vez que la madre, esa niña está recibiendo o compartiendo o sintiendo el rechazo emocional de la madre al macho, porque la madre ha accedido a tener relaciones no porque le apetezca, sino porque el otro ha insistido mucho y está teniendo relaciones solo para que la deje tranquila. El feto, la niña que está dentro del útero de esa madre, está sintiendo ese rechazo al macho a la vez que siente, vamos a decir entre comillas, la agresión, el ataque, el pene paterno que entra y sale y golpea donde ella está. Y esa niña ya ahí en ese momento interpreta todo o registra todo en un solo bloque. Rechazo al macho, peligro, violencia, agresividad.
Y claro, luego puede ser 18 años después, 25 años después, una mujer que quizá no le interese mucho el sexo, que quizá busque o espere más de los hombres el cariño, la ternura, la compañía y no tanto el contacto sexual. ¿Por qué? Porque 25 años después sigue instalado en su inconsciente aquello que interpretó de esa forma tan particular en aquel momento preciso. Puede ser un hecho considerado banal, no lo sé, pero puede tener repercusiones, como digo, eh, quizá toda la vida. Sí, es simplemente un ejemplo para que tomemos conciencia de que la memoria uterina es muy importante, muy importante. Yo creo que todos estos módulos, estos cursos nos ayudan también a tener una paternidad, una maternidad mucho más consciente y una crianza más consciente para la felicidad futura, ¿no? También de los hijos. Exacto, completamente de acuerdo. Sofía, ¿quieres preguntar algo? Ah, sí, hay una mano ahí levantada. Sí, adelante. Hola Jesús, buenas noches. Hola a todas chicas, buenas noches. Yo quisiera preguntarte si tienes alguna connotación sobre el significado del ovario poliquístico. Sí, el ovario poliquístico son dos consideraciones las que yo te haría, vamos, a ti, a todas, sobre el ovario poliquístico. El ovario poliquístico pone de manifiesto que esa mujer, la mujer que lo sufre, suele ser muy controladora con respecto a su pareja, muy controladora. Y el otro aspecto, que es el que se ve más frecuente, suele ser un tipo de mujer que si le preguntas, te reconocerá que siente que está con un hombre un inmaduro emocional, o por lo menos más inmaduro que ella. Esa pregunta no falla, casi siempre te dicen, sí, efectivamente, considero que mi pareja es un inmaduro emocional. Cuando digo inmaduro emocional, obviamente me refiero pues, en el sentido de que pues a lo mejor tú en este momento de tu vida ya, vamos a poner un ejemplo, tú ya estás haciendo planes de tener una familia, de poner en marcha una familia, etcétera, etcétera, tienes 28 años y resulta que él que tiene 30 años, pues sigues viendo en él al mismo novio de cuando tenía 21, que le gusta hacer las mismas cosas y que de alguna manera como si siguiera anclado en esa edad. Me refiero a eso, ¿no? Sí, yo tengo 28 años y mi pareja perdona, he tiene, acertado con y la fue edad. casualidad, y mi pareja tiene 3 años mayor, es 3 años mayor que yo, pero a veces me siento como con esa inmadurez en el sentido de que tengo 2 hijos y que siento la falta de apoyo por parte de él en cuestión de la educación, la crianza. Entonces, a veces como que me siento que tengo también que controlar toda esta situación yo sola. Con lo cual hemos dado en el clavo en las dos, ¿no? Tal cual, tal Bueno, cual. las tres incluso, lo de tu edad. Bueno, pero no, como digo, los ovarios poliquísticos son esos dos matices los que se suelen presentar y rara vez falla. O sea, normalmente yo he conocido muchas mujeres, muchísimas, con ovarios poliquísticos y no sé si ha habido alguna excepción. Normalmente suele obedecer a esa situación emocional. Claro. Bueno, Muchísimas gracias. esta es la descodificación biológica de los síntomas, el poder leer literalmente qué es lo que tu inconsciente está poniendo de manifiesto a través del síntoma, el síntoma que sea, en este caso ovarios poliquísticos, pero cualquier otro también. Sí, es impresionante eso de la descodificación, cómo es acertada. Es increíble. Por eso me gusta y propuse esto de, me interesó tanto lo que propone Jesús y bueno, pues todos sus libros y sus módulos. La verdad es que es súper interesante y creo que nos quedan muchos 20 que podemos hacer que las cosas cambien con eso. Pues bueno, ¿alguien más tiene algo? Aunque solo sea, permíteme, Sasa, para que salgamos del esquema, hablo en general, para que salgamos del esquema de pensar que las cosas ocurren por casualidad, porque nada ocurre por casualidad, y cuando hablamos de los síntomas, menos todavía, que cualquier cosa que deje de fluir en nuestra vida o en nuestra salud, aunque nos lleve a ese minuto de reflexión de, oye, ¿qué me estará queriendo expresar mi inconsciente en esto que me pasa? ¿Y por qué ahora esto es así y ayer era de otra manera? Bueno, ese minuto de reflexión ya nos puede poner en la puerta de entrada a considerar cosas. Porque luego, al fin y al cabo,
todos hemos sido educados, hombres y mujeres, en mayor o menor medida, a pensar que muchas cosas o la mayor parte de las cosas son casualidad, a que cuando algo nos sale no va bien en nuestra vida, pues atribuimos la culpa a otros y nosotros nos adjudicamos el rol de víctima y todo eso. Bueno, pero eso es un círculo vicioso que no te lleva a ninguna parte. Eso es un callejón sin salida. Hay que tratar de cambiar el enfoque y verdaderamente mirarnos al espejo y analizar, bueno, a ver qué es lo que hay en mi vida que no quiero ver o que no me atrevo a mirar. Sí, muy interesante. Entonces, bueno, cualquiera que esté interesada, pues, tenga interés en sus módulos, vamos a publicando toda la información y pues con Equipo en ese centro pueden hacer su inscripción, su registro. Nosotros nos ocupamos de eso. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Jesús. Siempre es un gustazo y además súper interesante. A ti, gracias a todas, ha sido un placer. Gracias. Y bueno, pues estamos siempre en contacto y comunicados. Sí, claro que sí. Estamos en Ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, que descanses. Ahora sí. Chao, chao. Chao. Gracias a todas, gracias por la confianza en Aquí.